A veces la justicia tarda, y en ese silencio parece que el mal triunfa. Un siervo leal fue acusado injustamente y echado como un ladrón, mientras el verdadero culpable celebraba en la oscuridad. Pero lo que nadie imaginaba es que, años después, la verdad regresaría con la precisión de un reloj divino, y todo lo que fue destruido sería restaurado delante de los mismos ojos que lo condenaron. Porque cuando los hombres manipulan la historia, Dios se encarga de escribir el final. La mañana despertaba sobre la hacienda San Román con un resplandor dorado que acariciaba los campos húmedos de rocío. El canto de los gallos era profundo, casi solemne, como si anunciara algo más que un nuevo día. Entre las sombras alargadas de los establos, Alonso ya estaba despierto. Revisaba cercas, alimentaba caballos y organizaba herramientas con la naturalidad de quien conoce cada rincón como si fuera su casa. Lo había aprendido desde niño, cuando el señor Rodrigo lo acogió huérfano y le dio un lugar entre sus trabajadores. No era un hombre de discursos, pero su sola presencia imponía respeto. Los jornaleros lo seguían con la mirada, no por temor, sino por esa autoridad tranquila que solo tienen los que sirven con el corazón. No llevaba uniforme elegante ni recibía honores, pero todos sabían que sin él la hacienda no respiraba igual. Desde la galería principal, Rodrigo lo observaba en silencio. Con el cabello gris y la mirada serena, veía en Alonso mucho más que un empleado. Lo consideraba el hijo que nunca nombró. Había algo en su mezcla de firmeza y humildad que despertaba un respeto difícil de poner en palabras. Al mediodía, el lugar bullía de actividad. Alonso dirigía tareas, solucionaba problemas y su nombre resonaba en cada rincón, no como una orden, sino como una referencia. Era el siervo fiel, el pilar silencioso que sostenía lo que otros daban por sentado. Pero donde la fidelidad brilla, la envidia se desliza como sombra. Entre los trabajadores, Esteban, capataz antiguo y orgulloso, lo miraba con ojos envenenados. No soportaba que el patrón confiara más en un huérfano humilde que en él. Lo que empezó como miradas se transformó en susurros nocturnos, como serpientes arrastrándose por los pasillos. No todo silencio es pureza. Alonso no es lo que parece. Frases pequeñas, repetidas con paciencia, como gotas sobre piedra. No hacían falta pruebas, bastaba con sembrar la duda y dejar que germinara sola. Por fuera, la hacienda seguía igual. Por dentro, algo invisible comenzaba a moverse. Alonso, sin saberlo, estaba por entrar en la parte más oscura de su historia. Antes de seguir, suscríbete para no perderte cómo esta historia da un giro inesperado y demuestra que la justicia de Dios nunca falla. Esteban llevaba años sintiéndose el guardián de la hacienda. Se había acostumbrado a que su palabra fuera ley, pero la autoridad silenciosa de Alonso le despertó un viejo enemigo, el miedo a perder su trono. Mientras el joven ganaba respeto con trabajo constante, Esteban tejía en secreto un plan. No atacaba de frente ni tenía pruebas. Sembraba frases en momentos precisos, como semillas en tierra fértil. El patrón confía demasiado en él. Un hombre que calla tanto, algo esconde. La duda, fina como un hilo invisible, empezó a tensar miradas y voluntades. Alonso no respondía ni se defendía. Seguía fiel a su rutina, ajeno a los hilos que lentamente se cerraban a su alrededor. Una tarde, mientras el sol se apagaba sobre los campos, Esteban murmuró en el granero vacío: «Si quiere ocupar mi lugar, se lo arrebataré de una forma que no olvide». No habría enfrentamientos abiertos, sino una trampa precisa, hecha de mentiras bien colocadas y silencios calculados. Poco después encontró su oportunidad, una bolsa de monedas destinada al pago de los jornaleros. Sonrió, no con alegría,
sino con la certeza amarga de quien ha hallado el momento perfecto. La calma de la hacienda era solo una fachada. Algo oscuro avanzaba en silencio. Cuando entraron al cuarto de Alonso, él los recibió tranquilo, sin imaginar lo que ocurría. Esteban, con teatralidad ensayada, levantó el colchón, y allí, como si la suerte estuviera de su lado, apareció la moneda. Un silencio denso cayó sobre todos. Las miradas se clavaron en Alonso como cuchillos. «Esto», balbuceó Rodrigo confundido. Esteban tomó la palabra con falsa gravedad. «Yo no quería creerlo, pero aquí está la prueba». Alonso retrocedió un paso, perplejo. No entendía cómo esa moneda había llegado allí. Su voz, firme pero herida, se alzó entre los murmullos. «Esa moneda no es mía. Nunca tocaría el dinero del patrón. Nadie dijo que era tuya, pero apareció aquí», respondió Esteban con cinismo. Los susurros crecieron como una brisa gélida. Rodrigo, visiblemente herido, vacilaba entre los años de confianza y la evidencia ante sus ojos. En un instante, la reputación construida durante toda una vida comenzó a resquebrajarse. Alonso sintió el aire espeso, el suelo temblando bajo sus pies. Miró al patrón con calma serena y dijo: «Si esta es la única verdad que ven, entonces no hay nada más que pueda decir». Sus palabras se perdieron como hojas al viento. Nadie lo defendió. La trampa se había cerrado. Al caer la tarde, la acusación se convirtió en juicio público. Los trabajadores se reunieron frente a la galería principal. El cielo rojizo parecía contener la respiración. Alonso fue llevado al centro del patio, rodeado por miradas expectantes. Rodrigo, sentado en su silla oscura, lo observaba con el rostro endurecido por la confusión. A un lado, Esteban fingía pesar mientras sus ojos brillaban con satisfacción fría. «Alonso, esta hacienda te vio crecer. Has sido como un hijo para mí, pero no puedo ignorar lo que se ha encontrado», dijo Rodrigo con voz grave y vacilante. Alonso dio un paso al frente. Su voz fue firme, sin súplica ni altivez. «He servido aquí con mis manos y con mi alma. No necesito defenderme de algo que no hice. Dios conoce la verdad». El silencio posterior fue insoportable. Nadie lo miraba directamente. Unos bajaban la cabeza, otros desviaban la vista. No era convicción en su culpa, era miedo. «Señor», intervino Esteban con tono calculado, «si alguien roba una moneda hoy, mañana puede ser toda la bolsa. La disciplina debe mantenerse». Rodrigo cerró los ojos. Sabía que si no actuaba, su autoridad se desmoronaría. Finalmente habló, con dolor seco en la voz. «Alonso, no puedo permitir que te quedes. A partir de hoy, estás fuera de esta hacienda». Un murmullo recorrió el patio. Alonso no protestó. Alzó la mirada al cielo y dijo en voz baja: «La verdad no necesita defensores, solo tiempo». Recogió su linterna, su Biblia gastada y una manta vieja. Caminó hacia la salida sin dramatismos. Algunos trabajadores lo siguieron con la mirada, con un nudo en la garganta. Otros fingieron indiferencia. Esteban lo observó con una leve inclinación de cabeza, como quien contempla una obra terminada. Desde el balcón, Rodrigo lo siguió en silencio, hasta que desapareció entre los caminos polvorientos. Algo profundo en su interior comenzó a doler de un modo distinto. La hacienda, que había despertado dorada al amanecer, cerraba el día envuelta en un silencio pesado. La caída de Alonso no fue estruendosa, sino lenta, como el derrumbe de una pared antigua, sin gritos, pero imposible de detener. La noche cayó sobre él como un manto espeso. Atrás quedaban los campos que había cuidado desde niño, las voces familiares y el olor a madera recién cortada. Caminó sin rumbo hasta que las luces de la hacienda se apagaron tras la distancia. Llevaba poco, una linterna
su Biblia, una manta y un silencio que pesaba como piedra. Nadie lo acompañó. Nadie habló. Era como si, al expulsarlo, también hubieran borrado su nombre del aire. Llegó a un pequeño pueblo escondido entre colinas. Nadie lo conocía ni sabía de su pasado. Vieron solo a un hombre cansado, de manos agrietadas y mirada firme. Pidió trabajo. Al principio lo miraron con recelo, pero pronto empezó a ayudar en el molino y en el campo. No hablaba de lo que había dejado atrás. Prefería el silencio a las palabras torcidas. Los primeros meses fueron duros. El invierno llegó temprano. El frío se colaba por las rendijas de la cabaña. Comía poco, trabajaba mucho y oraba cada noche frente a la ventana, mirando un cielo inmenso y distante. No pedía justicia inmediata, solo que su corazón no se endureciera. Sabía que la rabia es un veneno lento y se negó a beberlo. Con el tiempo, su carácter empezó a hablar por él. No era carismático, pero cumplía su palabra, reparaba lo que otros daban por perdido, ofrecía ayuda sin esperar nada. Poco a poco, su nombre empezó a circular en voz baja. Alonso, el hombre confiable. Sin proponérselo, reconstruía en silencio lo que la mentira había destruido. Los años pasaron como estaciones. La hacienda siguió su curso. Esteban consolidó su poder. Rodrigo envejeció en silencio. Alonso, en cambio, floreció lejos de todo. Se volvió carpintero hábil y hombre sabio. No tenía riquezas, pero tenía paz. En las noches frías, los recuerdos regresaban como viento helado. La moneda bajo el colchón, la voz del patrón quebrada, las miradas clavadas. No había odio, solo una herida que había aprendido a no alimentar. Se repetía a sí mismo: la verdad no necesita defensores, solo tiempo. Una noche, arrodillado frente a la ventana, murmuró: si tú no olvidas, yo tampoco desesperaré. En el silencio de aquel valle, Alonso no perdió su fe. La guardó como una semilla enterrada, invisible pero viva, y sin saberlo, el tiempo ya preparaba el escenario para su retorno. Si alguna vez sentiste que fuiste olvidado en tu momento más oscuro, escribe en los comentarios: Dios no olvida. El tiempo no se detuvo en la hacienda. Pasaron los años como hojas arrastradas por el viento. Lo que alguna vez fue un lugar lleno de vigor, empezó a marchitarse lentamente. Rodrigo envejeció y con la edad llegó una enfermedad silenciosa. Primero le robó el sueño, luego la fuerza y finalmente la voz firme que siempre había guiado a sus trabajadores. Lo que comenzó con mareos se transformó en fiebre persistente y cansancio inquebrantable. Los médicos locales no lograron detener aquello que lo consumía desde dentro. Esteban, ya convertido en la figura dominante, tomó el control con voz autoritaria y mirada altiva. Pero su mando carecía de sabiduría. Las malas decisiones se acumularon, cosechas mal gestionadas, tratos injustos, gastos imprudentes. Lo que antes funcionaba como un engranaje perfecto empezó a chirriar en cada rincón. Desde su habitación, Rodrigo observaba todo debilitado, consciente de que su autoridad se desmoronaba al mismo ritmo que su salud. Cada día era un recordatorio silencioso de la decisión que más le dolía: haber expulsado a quien sabía, en el fondo, que nunca lo habría traicionado. La noticia de su enfermedad cruzó las fronteras de la hacienda. Algunos la recibieron con indiferencia, otros con pesar. Entre los trabajadores crecían los rumores de que no sobreviviría al invierno. Con ellos llegó el miedo. ¿Qué sería de todos si Esteban quedaba al mando absoluto? En medio de esa incertidumbre, un criado que había presenciado la acusación de Alonso empezó a recordar lo que había callado por miedo. Al ver al patrón consumirse, una inquietud creció en su interior. Sabía que el único que podría traer esperanza no estaba allí desde hacía mucho tiempo. Una tarde gris, un emisario partió en busca de ayuda. Habían oído hablar de un hombre en un pueblo lejano
que con remedios sencillos y paciencia había logrado curas que otros consideraban imposibles. No sabían que ese hombre era Alonso. Él escuchó el mensaje en silencio, con la calma de quien ha aprendido a no reaccionar con prisa. Sabía que su historia con la hacienda no estaba cerrada, solo en pausa. La petición era clara. Rodrigo estaba al borde del colapso y necesitaban su ayuda. Alonso no respondió enseguida. Caminó al anochecer por el sendero de tierra, recordando sin odio, pero con memoria viva. El camino de regreso se abría no como venganza, sino como parte de un plan que él no había escrito. Esa noche no durmió. Oró en silencio, caminando alrededor de la cabaña que había sido su refugio por tantos años. Sentía una mezcla de asombro y gravedad. El sendero que lo había alejado de la injusticia era el mismo que ahora lo llamaba de vuelta. No regresaba como siervo expulsado, sino como un hombre al que el tiempo había dado una voz nueva. Al amanecer, preparó un pequeño equipaje con hierbas, vendas y herramientas. Saludó a sus vecinos sin dar explicaciones. Quienes lo conocían sabían que cuando Alonso callaba, algo importante estaba por ocurrir. Emprendió el viaje por el camino polvoriento entre colinas. A medida que se acercaba a la hacienda, los recuerdos golpeaban como ráfagas. La moneda bajo el colchón, el rostro del patrón, la multitud silenciosa. Nada de eso lo detuvo. Su paso era firme, no por sed de revancha, sino por cumplimiento. La noticia de su regreso corrió rápido. Algunos trabajadores no lo creían, otros bajaron la mirada con vergüenza. Esteban frunció el ceño. No esperaba volver a verlo, mucho menos en un momento en que Rodrigo estaba demasiado débil para imponer su voluntad. Temía que su presencia removiera lo que había enterrado años atrás. La llegada fue silenciosa. Alonso cruzó la entrada principal sin fanfarrias, acompañado solo por el crujido de las ruedas y el murmullo de los animales. Rodrigo lo esperaba recostado en su habitación. Al verlo entrar, sus ojos se humedecieron. No pudo hablar, pero su rostro decía todo: alivio, arrepentimiento y esperanza. Esteban intentó oponerse, invocando precauciones. Rodrigo, con voz débil pero firme, lo interrumpió por primera vez en años. «Basta, Esteban. Si alguien puede ayudarme, es él». Esa frase fue una grieta en el poder del capataz. Un murmullo recorrió la casa. Era la primera vez que el patrón lo desafiaba públicamente desde su enfermedad. El rostro de Esteban se tensó, pero no respondió. Alonso no dio discursos. Se acercó a la cama, revisó al patrón con calma y comenzó a trabajar con la precisión de quien no busca reconocimiento. Preparó infusiones, organizó la habitación y dio instrucciones claras a los criados. Su serenidad contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. La hacienda entera observaba su regreso como algo improbable. No era un héroe ruidoso ni un enemigo vengativo. Era un hombre que había vuelto con la misma quietud con la que se fue. Pero esta vez, el tiempo estaba de su lado. La justicia no llegaba con castigos inmediatos, sino como un eco que siempre vuelve. En los días siguientes, su presencia alteró el equilibrio que Esteban había consolidado. Ya no bastaban sus mentiras ni su autoridad altiva. La sola existencia de Alonso era un recordatorio vivo de una verdad que nunca fue borrada, solo aplazada. Rodrigo empezó a mejorar. Las infusiones devolvieron color a su rostro y en las noches silenciosas observaba a aquel hombre que había tratado como culpable. No hacían falta palabras. El arrepentimiento se respiraba en el aire. Una tarde gris, uno de los criados más antiguos, enfermo desde hacía semanas, pidió hablar con Alonso y con Rodrigo. Era un hombre que había cargado un peso en el pecho durante demasiado tiempo.
Postrado en su cama, con la voz temblorosa, confesó lo que había callado por miedo. Había visto a Esteban entrar en el cuarto de Alonso la noche anterior a la acusación. No habló entonces por temor a represalias, pero ahora, con la muerte rondando, quería liberar su conciencia. Rodrigo escuchó en silencio, con el rostro endurecido. La confesión era clara, detallada, imposible de negar. Al enterarse de que varios testigos se habían reunido en la galería, Esteban intentó defenderse con frases vacías, pero ya era tarde. Los criados recordaban miradas, silencios, gestos olvidados. Las piezas encajaban con precisión. Lo que Alonso no había podido demostrar años atrás, el tiempo lo revelaba sin que él dijera una palabra. Rodrigo convocó a Esteban frente a todos. La confrontación fue pública. Los trabajadores se reunieron en el patio, como aquella vez, pero esta vez las miradas eran distintas. No había sospecha sobre Alonso. Había expectación. Esteban, acorralado, negó, titubeó y finalmente cayó. La verdad, cuando llega en su hora justa, no necesita defensores ruidosos, se impone como un amanecer inevitable. Rodrigo, con voz quebrada pero firme, se volvió hacia Alonso. Te fallé, no solo como patrón, como hombre. No hubo discursos heroicos ni reclamos. Alonso asintió en silencio, con la serenidad de quien entiende que la justicia divina no necesita su intervención. La mentira se desmoronaba piedra por piedra delante de todos. Esteban fue destituido de inmediato. Su figura, antes temida, se redujo a la de un hombre que baja la cabeza y se aleja entre murmuraciones. Nadie lo detuvo, nadie habló en su defensa. Lo que había construido con miedo se desvaneció cuando la verdad entró por la puerta. Esa tarde, el aire en la hacienda cambió. No hubo euforia, sino una calma distinta, la que llega cuando lo torcido finalmente se endereza. La justicia no hizo ruido, pero todos la vieron. La mañana siguiente amaneció con un silencio nuevo. No era el silencio tenso de los años de Esteban, ni el frío de la expulsión de Alonso. Era un silencio limpio, sereno, como si la tierra misma respirara aliviada. Los trabajadores se reunían en los patios con rostros serios, asimilando lo ocurrido. Muchos recordaban con vergüenza el día en que guardaron silencio mientras un inocente era acusado. Otros simplemente se maravillaban al ver cómo la verdad había vuelto sin estridencias, pero con autoridad. Rodrigo, ya recuperado, reunió a todos frente a la galería. Su voz era más débil que antes, pero sus palabras pesaban más que nunca. Cuando Alonso apareció, los murmullos se apagaron. No vestía ropas especiales ni caminaba con aire triunfal. Entró con la misma calma de siempre, pero esta vez las miradas no lo atravesaban con duda. Lo seguían con respeto. Rodrigo se levantó con esfuerzo y delante de todos se acercó a Alonso. Te señalé cuando debí escucharte, creí una mentira y te dejé solo. Hoy, ante todos, te pido perdón. Nadie respiró. Era la primera vez que el patrón se humillaba públicamente. Alonso lo miró en silencio. No necesitaba venganza ni discursos elaborados. Aceptó el perdón con un gesto breve, como quien reconoce que la justicia verdadera nace del tiempo y la verdad, no del rencor. Acto seguido, Rodrigo anunció que Alonso no volvería como simple siervo. A partir de ese día, sería su hombre de confianza, responsable de la hacienda junto a él, no como compensación, sino como reconocimiento a una fidelidad que ni la mentira ni los años pudieron quebrar. Esteban abandonó la hacienda en silencio, sin seguidores. Su caída no fue producto de un castigo impuesto, sino del derrumbe natural de un poder edificado sobre la envidia. La justicia divina no siempre actúa con truenos.
A veces basta un susurro en el momento exacto para que todo se derrumbe. Esa tarde, la hacienda volvió a trabajar con un ritmo distinto. No era solo que Alonso había regresado, era que la verdad había tomado su lugar. Los trabajadores lo miraban con respeto y alivio, como si su presencia recordara que ninguna mentira es eterna. Rodrigo, desde el balcón, lo observó dar instrucciones y comprendió lo que tardó años en ver. No había perdido a un sirviente, había perdido a un hombre justo. El eco de aquel día no se apagó con el ocaso, quedó grabado en las paredes, en los patios, en las miradas. Porque cuando la justicia de Dios llega, no necesita testigos ruidosos ni defensores obstinados. Se instala y nadie puede moverla. Con el paso de los días, la hacienda recuperó un pulso que muchos creían perdido. No fue un cambio abrupto ni espectacular. Fue como si el aire volviera a circular tras años encerrado. Las tensiones se disiparon poco a poco. El nombre de Alonso empezó a pronunciarse no como el de un simple siervo, sino como el de un hombre cuya integridad había resistido el tiempo y la mentira. Rodrigo, ya fortalecido, caminaba a su lado por los patios, consultándole decisiones que antes tomaba solo. No se trataba de delegar poder, sino de reconocer públicamente lo que siempre supo. Alonso era el pilar silencioso de aquella tierra, esta vez no en las sombras, sino a la luz del respeto. Alonso no buscó venganza ni gloria. No levantó monumentos ni pronunció discursos, simplemente volvió a trabajar con la misma serenidad de siempre, solo que ahora cada palabra suya llevaba el peso de la verdad restaurada. La hacienda prosperó de nuevo, no por milagros repentinos, sino porque la justicia, una vez puesta en su lugar, trajo consigo orden y confianza. Esteban desapareció del pueblo sin dejar rastro. Su caída fue silenciosa, como lo fue la trampa que tendió. Nadie lo persiguió ni habló demasiado de él. Su nombre quedó como un eco lejano, una advertencia muda de que la mentira puede correr por un tiempo, pero sus piernas son cortas. En medio de esa restauración tranquila, algo quedó grabado en todos. La justicia divina no actúa según el reloj de los hombres, pero cuando llega, ninguna mentira puede resistirla. No necesita ser empujada ni anunciada. Llega en el momento exacto, cuando las máscaras se caen y las palabras pierden fuerza. Llega con pasos firmes, aunque invisibles. Durante años, muchos pensaron que Alonso había sido olvidado, que su silencio era derrota. Pero la justicia de Dios no se apresura. No necesita defenderse, porque su fuerza está en su certeza. Cuando se manifiesta, no deja dudas ni explicaciones pendientes. Simplemente acomoda cada pieza, incluso aquellas que el tiempo parecía haber borrado. La historia de Alonso se convirtió en una lección silenciosa para todos los que trabajaban en aquella tierra. Nadie la contaba como un relato heroico, sino como un recordatorio constante de que la justicia que viene de lo alto no siempre es rápida, pero siempre es perfecta. No llega para humillar, sino para revelar. No aparece con ruido, sino con verdad. Por las noches, Alonso regresaba a la misma galería donde años atrás había sido humillado. Ahora lo hacía para mirar el cielo en silencio. No necesitaba celebraciones. La justicia que esperó no llegó con aplausos. Llegó con exactitud, como una semilla enterrada en invierno que florece en primavera sin que nadie lo note hasta que está allí, firme, inevitable. A veces, Rodrigo lo acompañaba. No hablaban mucho, no hacía falta. Entre ellos existía un entendimiento profundo. El de un hombre que se equivocó, y otro que no dejó que la injusticia lo corrompiera. Y así, en la misma tierra donde fue señalado como ladrón, Alonso fue restaurado como ejemplo de fidelidad. No por voluntad humana, sino porque el tiempo y la verdad, cuando se encuentran, no dejan espacio para la duda.
Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. La justicia de Dios nunca falla. Y suscríbete para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que lo que hoy parece silencio, mañana puede ser justicia.